iniciar grabación del canal 918 de la cooperativa, en vivo y en directo. Después vienen las repeticiones, por supuesto, en el streaming más famoso que tiene Río Tercero. Hoy lo tenemos a un hombre que lo he conocido a través de la profesión, de la política. Ha mostrado su camino, ha mostrado la superación. Lo conozco también, sé lo que ha intentado superarse. Lo conocí como enfermero, después en la política, ahora lo conozco como abogado. Así que habla justamente de los crecimientos personales y profesionales de cada uno, en este caso de Hugo Gómez. Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches. Bueno, gracias por invitar, gracias por poder compartir este tiempo. Que bueno, estoy medio alejado de los medios, ¿viste? Cuando uno se baja de la política o se corre un poquito del escenario político, bueno, veo como que los medios ya no te tienen mucho en cuenta. Entonces, bueno, dos cosas, Hugo. Uno se relaja un poco por ahí. Es cierto, pero yo no. Yo siempre estoy en el mismo lugar. Es más, hay algo que cruza, va tan rápido el tiempo, que yo te conocí sin canas. Y ahora tenés canas. Pero algo está sucediendo conmigo. Yo no tengo canas. Viste que dice que la política y los trabajos te ponen rápidamente canas. Se ve que yo la paso muy bien con la política. Debe ser. Debe ser. Bueno, hoy quiero, si me permitís, Hugo, sé que es tu especialidad en abogacía, en la cuestión de asesoría letrada. Te interesa mucho hablar de obras sociales, alcances, algunos conflictos que hay con obras sociales. Si me permitís, iniciemos la charla sobre obras sociales. Dale. Contame. Mira, yo soy enfermero. O sea, soy licenciado en enfermería y dentro del campo de la salud siempre me especialicé en la oncología. Hice otras cosas, pero mi fuerte estuvo ahí, ¿no? Cuando yo, estaba en el ejercicio, básicamente estuve frente a una sala de quimioterapia mucho tiempo, yo me daba cuenta que cuando las personas se les diagnosticaban y aparecían los fármacos, generalmente el fármaco les llegaba para comenzar a dar tratamiento a esa patología, o un cáncer puntualmente, a los 6 meses, 7 meses. De manera que el resultado terapéutico que esa persona tenía claramente no era el mismo que tenía frente a aquel que, una vez diagnosticada, de manera inmediata se instalaba el tratamiento. Claro. Andando los días y en esas idas y vueltas que uno tiene ahí dentro de la sala, me daba cuenta que eran las obras sociales en ese momento, te hablo de 10, 12 años atrás, claro, ya venían con estos vicios de demorar la entrega del tratamiento. Entonces, cuando la persona iniciaba, claramente el resultado que tenía para ese tratamiento no era el mismo frente a aquel que lo había iniciado al momento mismo del diagnóstico. Che, ¿qué pasa? ¿Dónde está la falla? Y básicamente era que había mucho desconocimiento por parte de los pacientes, de las familias, acerca de cuáles eran los derechos que le asistían en esta cuestión de reclamar el medicamento para poder dar tratamiento. Derecho que, a las familias desconocer ese derecho, las obras sociales lo usufructuaban. Claro. ¿No? Porque decían, bueno, nos pide, nos reclama, o viene, manda la recetita, le decimos que le falta completar un informe, que le falta el informe de alguna de las áreas que hacen a la patología que tiene. Y así se lo iban pateando. Cuando el medicamento llegaba, la patología había avanzado mucho y por ende, bueno, la calidad de vida inclusive de la gente no era buena, era mala. Y entonces ahí digo, bueno, acá está pasando algo. Y bueno, así que bueno, acá estamos. De entrada dije que quería hacer salud, que estaba como convencido de trabajarlo, porque tampoco hay muchos profesionales que se dediquen a hacer el derecho sanitario o el derecho de la salud. Hay muy pocos. Algunos lo hacen por ahí como algo accesorio, pero dedicado plenamente, no, hasta donde yo sé, no hay mucho por acá. Está bien. Básicamente me va a la mente dos historias, ¿no? Una es la salud pública. Sí. Y otra es la salud privada. Sí. Bueno, el sistema sanitario argentino está comprendido de esa manera. Digamos, es un sistema que es donde convergen dos aspectos, ¿no? O dos factores, el factor público y el factor privado, que en algún punto se entrecruzan o se mezclan o se afectan unos con otros. Esa es una cuestión con el sistema. En términos de normativa jurídica, hay dos grandes leyes, que son la 23660 y la 23661,
Una que regula, organiza, diseña el sistema sanitario argentino. Y la otra es que dice cómo se va a cumplimentar la 23661 todo ese sistema. Después aparecen otras leyes, la ley de discapacidad, la ley de diabetes, la ley de sangre, la ley del trasplante de órganos, la ley de paciente oncológico, la ley de la atención a la niñez. Por encima de todo eso tenemos las normativas de orden constitucional, ¿no? Nuestra Constitución en el artículo 42 es clara acerca de la importancia suprema del cuidado de la salud del organismo humano. Y por otro costado aparecen los tratados internacionales de orden constitucional que están en igualdad de condiciones con esta norma, digo, en términos de superioridad. Algo básico, Hugo. Digamos que el Estado Nacional garantiza la salud pública para todos los argentinos. Garantiza la salud para todos. ¿Sí? No dice público o privado. No público y privado. Claro. La salud está garantizada. O llega por la vía de lo privado, a través de las obras sociales, que puede ser o una prepaga o una obra social de tipo sindical, que son aquellas que acceden las personas producto del descuento en sus saberes, en su sueldo. ¿Tá? Entonces, tienen algunas diferencias unas con la otra. O si no, llega por la vía de la atención pública, ¿no? Claro. Hoy, claramente, la atención pública está 2 escalones por encima de la atención privada en términos de calidad, en términos de precisión, en términos de tiempos, los tiempos que está cursando la salud pública para brindar un tratamiento a un paciente oncológico, una prótesis, alguna otra cuestión vinculada a algún fármaco de difícil acceso, especialmente para aquellas patologías que son poco frecuentes, que también hay una normativa que las regula. Entonces, digamos, y es un sistema que claramente el gobierno de turno o la ideología del gobierno de turno lo afecta sustancialmente. Pero te tengo que preguntar, ¿para qué pago una obra social si lo público me está brindando mayor solución? A ver, digo, no sé si te está brindando mayor solución, te está dando una solución, te está dando la atención que mereces o que te corresponde, porque hay una normativa que así lo dice. La obra social te manda a un sanatorio que por ahí a veces intenta tener un poco más de calidad en las cuestiones accesorias. Si vos vas a una habitación privada donde estás vos solo, donde, digamos, la cuestión de la hotelería que te ofrece el sistema para contenerte como habitáculo generalmente presenta una mejor calidad o una mejor condición. El acceso familiar suele ser como, digamos, de más tiempo y demás, pero esta cuestión de las nuevas políticas nacionales sí. Han hecho que la salud se sienta resentida en algunos aspectos. Por ejemplo, la queja de los hospitales que no llega material oncológico a los tratamientos que la gente merece o que ya tenían iniciado. Uh-huh. Ese es un punto. Y el otro punto, conozco casos donde el afiliado a una obra social privada, como están a menos las obras sociales, le retasean algunos medicamentos de gran valor. Obviamente siempre hablamos de los importados. ¿Tenés casos sobre esas dos cosas? Sí. Mira, aparece aquí lo que decía recién, ¿no? Esta cuestión de la impronta del gobierno de turno frente a las consideraciones de salud que tiene la población. En materia de salud pública, por ejemplo, para el caso de los pacientes oncológicos, está el que distribuye en todo el Estado Nacional a través de las provincias es el Instituto Nacional Oncológico. Está bien. Que aparece una cuestión ahí. Los oncólogos, producto de los diferentes avances científicos que va habiendo, van prescribiendo medicamentos más nuevos, ¿sí? De mayor precisión, sí. De mayor alcance terapéutico, de mayor resultado en ese organismo que está dañado, que está lesionado, en este caso puntual por un cáncer. Una vez que salen esos medicamentos, no siempre han ingresado al Vademecum, que es el gran organizador para las obras sociales de qué sí autorizar y qué no autorizar. Claro.
Entonces aparece allí una cuestión de empezar a tironear. El oncólogo dice, mire, tengo evidencia científica, tengo la aprobación del ADMAT, que es la Agencia Nacional de Tratamientos Médicos, que dice este tratamiento sí, este tratamiento no. Pero la obra social dice, no ingresó el vademecum, no se lo voy a aprobar. Tengo este tratamiento, que generalmente es un tratamiento de menor calidad en términos terapéuticos y de mucho menor costo en términos económicos. Entonces claramente a la obra social le conviene. Las obras sociales no son pobres, no es que no tengan dinero. Te manifiestan algunas cuestiones por allí que claramente uno cuando ve el volumen de afiliados y el flujo de dinero que tienen, vos te das cuenta que no son pobres ni que es alguien que le carezcan los recursos. Tienen también sistemas de auditoría para evaluar la salida de un fármaco y realmente determinar si le corresponde o no. Entonces, ese tema me parece que está como ahí como medio como complicado. Que sí creo que este gobierno de turno ha cometido como algunos errores, algunas torpezas, algunos desconocimientos de derecho y que eso se ha devenido en una judicialización del sistema de salud, básicamente a través de los amparos, en donde la gente trata de encontrar en la justicia una solución a aquello que el sistema no le está dando. Claro. Sistema que no se lo está dando porque está obteniendo como algunas herramientas del gobierno nacional para no dar determinadas prestaciones. Entonces, vuelvo a decirte, esto de que la ideología del gobierno de turno atraviesa las obras sociales, atraviesa el sistema sanitario, no es poco. Con el gobierno anterior de Alberto Fernández, o con los gobiernos peronistas, o con los gobiernos más de corte socialista, o con aquellos gobiernos que tienen más un reconocimiento de los derechos de la población, bueno, ya esto se aligera un poco, se deviene un poco más accesible y más fácil por ahí para los afiliados o para la gente que está en la parte pública gestionar la entrega de un medicamento, una prótesis, algún insumo para rehabilitación y tantas otras cosas que... Muchos médicos te dicen, la obra social te cubre, por ejemplo, una operación de hombro y dice, bueno, mira, el arpón para la hombre, el manguito rotador, te dice, la obra social te cubre lo nacional. Te dicen, el producto nacional. Pero yo te opero con productos importados de Alemania. Si yo te opero, si no es alemán. Si no, no te opero. Le hace el afiliado sacar el costo, poner el costo arriba de la mesa. ¿Tenés casos de esos? Mira, hace poco tuvimos un caso así, por una cuestión de ética, bueno, por ahí no da nombre, ¿no? Por supuesto, sí. Todo insumo que ingresa a las ortopedias, a las farmacias, que son como los grandes distribuidores de los insumos para el tratamiento, son todos productos que vienen aprobados por el ANMAT, la Agencia Nacional de Tratamientos Médicos, la que evalúa, la que pone los estándares de calidad, la que hace los controles, las mediciones, las evaluaciones, las auditorías y las autorizaciones de todos los insumos médicos y alimenticios. Entonces, tiene unas normas de calidad de un nivel elevado, de manera que toda vez que un insumo está aprobado por el ANMAT, claramente tiene toda la garantía de que si se te pone esa prótesis o ese fármaco o ese dispositivo o ese insumo, no te va a lesionar o no te va a agredir el organismo humano. ¿Qué aparecen después? Esta cuestión de que yo sí opero con esto, bueno, hay allí una cuestión de viveza, no tengo duda de ello y tengo pruebas para decírtelo. Siempre hay cuestiones de acuerdos y de idas y vueltas que hacen que algunos médicos se beneficien con comprarle a determinada ortopedia, a determinado laboratorio, a determinada farmacia, a determinado prestador, ¿no? Claro. Entonces, eso pasa. Sí, Hugo, ¿tenés casos donde la obra social no le reconoce? Te vienen a ver, viste que no sé cómo explicarme. Por ejemplo, el plus. Sí. Dice, la obra social dice, bueno, no tiene que pagarle plus al médico. Sí. Y termina pagándole el plus al médico. Sí. Bueno, eso hasta la llegada del gobierno de Milei era ilegal. El gobierno de Milei ha sacado un decreto a mediados del año 2024 en donde autoriza a las obras sociales a que
pidan al afiliado en carácter de plus toda vez que van a realizar una consulta o una práctica. Ese plus se encuentra un límite en la capacidad económica de la gente. Hace poco, en un accidente que hubo aquí, yo fui por una de las partes y me lo quisieron cobrar el plus. Entonces le dije, no tiene capacidad para afrontar ese plus. Entonces tiene que darle la prestación al 100% como corresponde, porque el paciente o el cliente o el afectado no tiene la solvencia económica para dar cuenta de ese plus. Tuvimos que ir a una instancia legal, que la resolvimos rápido y nada, y hasta el día de hoy. Documentos, presentación de justicia, amparo, Sí. ¿cómo sería el proceso? Mira, hay una novedad en ese tema también. Habitualmente, para poder cursar un amparo, que es un instituto legal que tiene nuestro ordenamiento jurídico que le permite a la persona dar una respuesta expedita, rápida, inmediata a una eventualidad. Tiene Claro. que tener ciertas características. Para que uno llegara a esa instancia, previamente tenía que agotar un reclamo administrativo. Una carta documento, un correo electrónico, una nota en la mesa de entrada de la obra social. Entonces, cuando uno no obtenía una respuesta, con esa documentación, más el escrito de demanda y el cuerpo probatorio, se presentaba en un juzgado, que el 95% de Río Tercero lo cursa en Juzgado Federal de Villa María. Ese es el autorizado para recibir estas cuestiones. Entonces, una vez que agotamos la vía administrativa, iniciamos el amparo. Generalmente se pide una medida cautelar, que te autoricen la cirugía, que te otorguen la prótesis de columna para alguien que está postrado, una prótesis para una Todo pierna. trastornoso. Vos me hablas de eso y yo te digo como afiliado, tío Hugo, de doctor Gómez, es todo trastornoso para el paciente, Sí. para el enfermo. Sí. Es trastornoso Sí. para la familia. Sí. Y un trastorno que por ahí la obra social como que trata de aprovecharlo. Claro. Mientras más le dificulta el terreno de conseguir el fármaco, muchas personas, un paréntesis acá, si mañana aparece alguien en la familia con un diagnóstico oncológico o con una situación sumamente crítica de su salud, y uno va a hacer lo que sea para que poder Claro. sortear esa Bueno, cuestión. doctor, qué ambiente hostil, tengo que decir yo. Y en alguna manera sí. Bueno, hay médicos que con la mutual te cobran entre 30 y 50. Eso está muy mal, dice Gustavo. Sí, es cierto. No está bien eso. No está bien. Claro, Hay que pedir recibos, y no se pueden negar a otorgarte el recibo. Cuando se niegan a otorgarte el recibo, claramente tienen alguna cuestión, como media dudosa de la procedencia de ese pago de plus. No está bien, es una mínima. Hugo, ¿cómo ves la historia con las obras sociales? Vos que vivís el día a día, ¿cómo ves? ¿Hay obras sociales están por rango? No sé cómo las planteas vos. Como categorizada, decimos. Digo, de baja calidad, de media calidad, de alta prestancia. Sí. ¿Cómo es? No sé. Mira, todas tienen un piso. ¿Sí? Sí. Toda obra social tiene un piso. Ese piso de las obras sociales en términos de prestación lo da el PMO, que es el plan médico obligatorio. Bien, Todas lo tienen. la base. La base. Ese plan médico obligatorio es completo, es acabado, es preciso, pero no es un techo para las obras sociales, es un piso. ¿Ah? De manera que si hay alguna prestación producto de los avances científicos, de las investigaciones o de la situación propiamente del caso, la obra social está obligada en términos jurídicos a darte esa prestación. ¿Ah? Si no te la da por la vía administrativa, entonces recurrís a la vía legal. ¿Ah? Entonces, todas las obras sociales, después aparecen digamos, que aquí se diferencian un poquito las prepagas, Claro. que ofrecen algunos beneficios, ¿no? Esto que te decía recién, la hotelería de la institución que te va a recepcionar de mejor calidad, algunas te acompañan con alguna cirugía estética por año, porque hoy, por ejemplo, Swiss Medical anda en alrededor para una pareja de 45 años en $1 millón mensualmente. Mejor, excelente profesional, pero mejor persona, dice Andrea. Bueno, ahí también, claro, vienen los elogios. Bueno, yo estoy leyendo, Hugo. Dale, gracias. No. Bueno, no, me quedé pensando, es un terreno que siempre el que transitas como abogado defendiendo los afiliados o alguna obra social, no sé de qué lado estás del mostrador. Solamente trabajo para una obra social de Villa María y los demás son todos para prestadores. Obviamente, si trabaja para la obra social no puedes recibir un afiliado de esa obra social. ¿Y cómo lo ves al sistema? Yo creo que es un sistema que está prendido con alfileres, Epa, que está atado con alambre.
Sí, que está entrando en un momento sumamente crítico y que indefectiblemente en un tiempo no muy lejano vamos a ir a una unificación del sistema público-privado en donde van a estar garantizadas este PMO, y toda vez que la gente quiera acceder a alguna prestación diferente o superior, va a terminar corriendo por cuenta y orden de ese que pretende esa prestación. Ejemplo, te vas a una cirugía de abdomen, por ejemplo, que para las mujeres una cirugía de abdomen tiene un viso estético muy importante. Claro. Entonces, bueno, perfecto. La cirugía va a correr por el PMO, por el plan médico obligatorio, pero esa reconstrucción estética va a ir por la vía privada. Es Claro. decir, vas a tener que abonar un plus o un canon a un cirujano plástico para que en el mismo acto quirúrgico te resuelvan las dos cosas. Una lipo, me dice ahí. O una lipo sería. Sí, las lipoaspiraciones son otras, es un tratamiento estético que Bueno. algunas obras sociales lo regalan a sus afiliados. Ah, mira vos. O participan de sorteos. Sí, ¿En serio? Sí, hay varias Cosa obras muy sociales. loca ahora. A mí no sabía yo que... Sí, hay varias obras sociales que lo hacen. Bienvenido al marketing. Y sí, está bien, porque digo, el tiempo ha avanzado y hay muchas mujeres que por ahí sacarse el abdomen a veces no es una cuestión alimenticia, sino una cuestión metabólica, entonces... Hugo, permitime entrar en un tema. Yo creo que este tema lo hemos charlado inclusive por arriba en algún momento. La llegada de la pandemia, todo el trastorno que sufrimos el mundo por la pandemia, trajo consecuencias, ¿no? Sí. Principalmente en la salud mental. Sí. Digo, las obras sociales tuvieron que prestar atención que esa demanda de la población, de los afiliados, va en aumento. Pero dicho por los especialistas, Sí. ¿vos lo ves en las obras sociales mayor demanda en la salud mental? Sí, yo creo que a ver, si una obra social tiene, que hay obras sociales que son muy vivas, que son muy, muy astutas en esta cuestión de trabajar la prevención, ¿no? Si ingresa un paciente que está con algunas afecciones en términos de su salud mental y corren las prestaciones de manera inmediata, es alguien que no va a evolucionar en el tiempo a otra patología como puede ser una depresión, una psicosis, una neurosis severa que necesite medicación. Entonces, hay obras sociales que le prestan como mucha atención a esa cuestión y tratan de ir a la fase inicial, es decir, cuando está emergiendo la cuestión, y de esa manera se evitan a largo plazo tener un gasto sumamente significativo como son para aquellas personas que cursan las patologías mentales crónicas, es decir, que deben estar medicalizadas por el resto de su vida cuando no hospitalizadas, Claro. institucionalizadas. Entonces, en ese caso, por ahí, vuelvo a decir, no todas por ahí tienen la misma viveza, pero también creo que hay una cuestión de la prevención que no está como explotada y que en términos económicos es sumamente rentable. Jorge me plantea, leí rápido el mensaje. Jorge me plantea, nosotros somos una familia constituida, mi mujer fue a parto, tuvo un hijo, pero ese hijo, la obra social no me lo reconoce para atenderlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues claro, porque no está afiliado. El hijo. Sí, a ver, en el caso de los hombres que tienen una obra social producto de la relación de dependencia, es decir, de estar empleados en algún lugar, esa obra social está obligada a brindarle cobertura a su grupo familiar. Esto es, la esposa y sus hijos. Sus hijos que pueden ser biológicos o que pueden ser jurídicamente determinados, para aquellos que adoptan un niño o para aquellos que por ahí traen algún sobrino, algún nieto, o en todas estas configuraciones Vos me familiares. habías obligado. La ley La ley los obliga a que deben tener dentro de su grupo familiar a los hijos y a la esposa. ¿tá? Cambia la relación cuando es la esposa la que está en relación de dependencia. El grupo familiar se limita solamente a los hijos. ¿tá? Y si quiere ingresar al esposo, tiene que poner digamos, hacer un aporte extra. ¿tá? Frente a que si es el esposo, no tiene que hacer el aporte. Está bien, está bien. ¿Me entendiste la situación que me plantea Jorge? Claramente habría que ver, no sé cuál es el argumento que tiene la obra social. Bueno, para claro, ahí está la fuera. historia. Viste que cada... No, si es un hijo de ambos. Sí, por lo menos lo entendí. Tendría que tener la cobertura. Algunas lo hacen, yo he tratado algunos casos. En ese caso, el consejo es una carta de documento y ya ahí se alinean los planetas, digo. Hugo, si vos tenés que recomendarle al que nos está escuchando o viendo, si tenés algún problema con la obra social, generalmente suceden cuando hay obra social
y las clínicas o la obra social no empieza a reconocer algunos servicios, ¿no? ¿Ese es el mayor problema? Sí, puede ser. A ver, volvemos de vuelta. Está el PMO, el plan médico obligatorio. Ah, claro, lo básico te lo cubre. Te tienen que dar cobertura. Que después las instituciones dicen, no me lo cubre, o no me paga al laboratorio, no me lo paga, o el servicio de kinesiología. Eso no es cierto. La obra social está obligada a prestar la cobertura del PMO, plan médico obligatorio, con una atención integral a ese organismo humano, salud mental y salud física, ¿sí? O la salud, que básicamente por ahí por una cuestión de abordaje se la diferencia un poquito en esta cuestión de física o mental, pero la salud es una sola. Si no está bien de la cabeza, claramente no va a estar bien del cuerpo. Claro. Entonces, eso no es así. Y la otra cosa es, bueno, tienen que pedir recibo toda vez que... ¿Insistís con eso vos? Sí, porque el recibo es lo que va a documentar que la institución te ha cobrado, porque después la institución ante una situación dice, no, si usted no me pagó a mí, ¿y vos con qué le comprobas que has cobrado? El recibo es la copia fiel. Mira, del... hace poco tuvimos una situación que la estamos dirimiendo ahora en la justicia. Un jovencito, un menor, tiene un accidente en una cancha de fútbol, hay que implantarle una prótesis producto de una fractura que tiene, una fractura importante. En el miembro... Sí, en una de las piernas, miembro inferior, sí, los miembros inferiores. La obra social que miraba por un lado, que miraba para otro, que miraba para un lado. ¿Qué hicimos con la familia? Intimamos y compramos la prótesis. Entonces, pedimos toda la documental de la compra de la prótesis, certificados médicos, pedidos médicos, advertimos con la carta de documento que no estaba dando cumplimiento y fuimos y la compramos la prótesis. Yo le dije, bueno, ahora vamos a comprar. Cuando llegó la prótesis, se lo operó, el chico está bien. Ahora fuimos a la justicia. Claro. Cuando previamente a eso agotamos la vía administrativa, esa que te dije yo, bueno, miren, compramos la prótesis y no tiene que dar plata. Entonces, ¿qué dice? No, la prótesis esa sale 533.000 pesos, no 2 millones como ustedes pretenden cobrarme. Discúlpenme, la factura es por 2 millones. Entonces, bueno, no reconocen el importe ese, que es el importe que le pone la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que determina los precios de cada una de las cosas a las obras sociales y a las instituciones para cobrar. Entonces dice, no, la superintendencia dice que esa prótesis sale 533. Entonces yo le voy a reconocer 533. Perfecto. ¿Y esa dicotomía? Entonces ahí fuimos por la diferencia. Y ya estamos ahí al borde de la sentencia. Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Bueno, vuelvo al principio, Hugo. Es un terreno hostil. Hablando cuando hablamos... Sí, porque para las obras sociales vos no sos alguien que está padeciendo, no sos alguien que está con un diagnóstico que no sabes cómo va a ser tu día de mañana, no sabes cuándo tu hijo se va a recuperar. Vos para las obras sociales son un número en términos de dinero, y las obras sociales, bueno, mientras más capital tenga, mejor. Hugo, ahí te saco el título de abogado y te pongo el título de enfermero. Sí. Si vos tendrías que hoy decirle que diga, bueno, váyase a atender a a la salud pública o a la privada en Río Tercero, sí. ¿Vos qué le dirías? A ver, voy a ser honesto, la pública claramente en la ciudad ha cobrado una dimensión impensada con el hospital. Centro pediátrico, hospital provincial de excelencia. El hospital provincial, mira, el hecho de que esté incluido, y los otros días hubo la segunda ablación. Claro. Explícame a la gente. La ablación es, digamos, toda vez que hay una persona que tiene muerte neurológica o que su tejido nervioso deja de funcionar, pero su parte física funciona, tiene perfil para donar los órganos, ¿no? En Río Tercero ya hemos tenido 2 ablaciones. La ablación es el proceso de extraer el órgano y luego, en función a un reglamento, a un protocolo y a una lista que está, digamos, como muy bien protocolizada, ese órgano se traslada para implantárselo. Entonces, la ablación es el proceso de extracción y el trasplante es el proceso de implantación de ese órgano. En Río Tercero, en nuestra historia, hemos tenido 3 nada más. 2 han sido de la salud pública y de reciente... Claro. En el hospital provincial. En el hospital 2, y tuvimos una en la clínica modelo, debe hacer algo como 7 años u 8 años atrás más o menos, que fue un caso sonadísimo, una mujer muy joven. Ajá, mira vos. Sí. Pero vos aconsejás la salud pública de Río Tercero. Sí, claramente. Claramente hoy la salud pública de Río Tercero tiene 2 escalones en términos de superioridad frente a la privada.
Sí. ¿Y se puede ir con obra social al hospital? Y eso depende un poco, porque por ahí sé que hay obras sociales que las reciben sin mayores problemas. El hecho de ser una institución pública tiene prioridad a aquellas personas que no tienen obra social. De manera que si es alguna situación media extrema, con la obra social te la reciben. El gobierno provincial empieza a querer a ver si puede recuperar algo. Factura Por bastante. eso. El hospital de acá, hasta donde yo he conversado con algunos chicos, tiene un nivel de facturación importante. Claro. Y eso hace que después ese dinero retorna a la misma institución, no todo, un porcentaje, pero que hace que pueda seguir como reinvirtiendo en... Hago yo, supongamos, uno que tenga OSDE, no me imagino que vaya al hospital provincial. Sí, pero van a otro Claro, lado, no, yo, sí. a Por ver, ejemplo, vos tenés un niño enfermo un fin de semana y el hospital, el pediatra que va a encontrar ahí, que es un pediatra muy bien formado, Sí. muy bien preparado, frente a una sola institución que hay en Río Tercero privada que tiene pediatra, porque no hay otra. Sí. Entonces, bueno, y claramente uno por ahí es Sí, Víctor, totalmente de acuerdo la con parte vos. pública. Bueno, doctor, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Cuánto tenemos ya? 37 minutos, no, 30 minutos. No, 37 el CPU. Ah, bien. No, 30 minutos de programa. Ajá. ¿Te quedó algo en tintero que quieras aclarar algo sobre el tema de los Nada, obras sociales? creo que esto que decíamos recién, de que el sistema claramente está como prendido con alfileres y que en algún momento va a sucumbir, lo están viendo la gente que está en el gobierno y aquella que maneja datos, que maneja estadística y que esos números y esos datos le permiten hacer proyecciones. Claramente se dan cuenta que va a implosionar. Va a implosionar y va a ser como, digamos, muy catastrófico en términos de poder dar respuesta. Claro. Tenemos la suerte hoy, por ejemplo, que no tenemos ninguna eventualidad, ninguna pandemia, por ejemplo, Claro. o ninguna patología que se sobredimensione en términos epidemiológicos y que nos encontremos con una situación que no sepamos cómo abordarla. Claro. Pero claramente eso va a un sistema que está funcionando muy bien en otros lugares del mundo, que esto que decíamos recién, bueno, vas a tener la prestación mínima, universal, este PMO garantizado, y toda vez que quieras alguna prestación especial o de calidad, o que vaya más allá de la demanda que tiene tu organismo, y vas a tener que costeártela. Pero... Hugo, en el caso de alguna consulta, de algún afiliado o de algún oyente, lector, ¿dónde te ubican? Mira, en mi Face está a nombre de Hugo Gómez, yo ahí tengo una plaquita donde tengo toda la información, que la subí hace muy poquito. Yo vivo en Barrio Cabero, al frente de la Plaza del Mástil, en la calle Jorge Cafrune 879. Allí tengo el estudio y mi teléfono es 351-5444-733. ¿Trabajas y seguís trabajando de enfermero? No, tuve que dejar. Mira, hace como 6 meses yo trabajaba con los oncólogos de acá de Río Tal Tercero. cual, sí. Y fue algo que me costó un poco dejarlo porque, bueno, uno tiene como ciertas cosas incorporadas casi como pasión, ¿no? Y esa era Sí. una. Pero bueno, uno también llega a un momento donde la edad, el cuerpo piden cierto sosiego y encima a mí me ha sobredimensionado mucho este trabajo. Yo trabajo mucho con esto y el trabajo en términos legales no es como habitualmente el de otros abogados que tiene como más plazos. Claro. Cursar un amparo tenés tantas horas para presentarlo, tantas horas para correr el traslado, tantas horas para responder una cautela o apelar a alguna medida. Entonces, digamos, como son plazos tan cortos, tienen una demanda sobre uno que tiene que como que La trabajar. intensidad es ahí, Claro. inmediata como en la enfermería. Claro, se responde rápido. Un día me dio risa porque me dice, hablaba con un secretario de un juzgado que no era de Villa María y me dice, es urgente, pasa que no entiende lo que es urgencia. Usted me dice, no, sí. A vos, enfermero. No, causó venga, mucha yo le gracia. explico. Sí, ¿qué le dijiste? No, el problema lo tiene usted que no entiende lo que es urgencia. Para mí urgencia es que si no le pongo el fármaco en 5 minutos se me muere. Para usted urgencia es que si no le llega la orden en 15 días está todo bien, no pasa nada. Entonces hay alguna cuestión de plazo ahí que... Pero muy bien contestado. Sí. Claro, lo que pasa es que estuviste del otro lado del mostrador vos. Sí, y uno tiene por ahí esta cosa, digamos, el hábito o Claro. el oficio anterior como que por ahí cuando me dicen, no, fue rápido, y te fue 7 días, pero no fue rápido, te demoraste un montón. Claro, tenés un enfermo o una enferma. Claro, entonces Claro. una persona que la está padeciendo, que la está pasando mal, y a eso un derecho que le asiste a ser atendida en tiempo y forma, entonces.
volvemos a decir, es un terreno bastante hostil. Sí, sí. Vos sabés que le agarré la mano rápido. ¿Sí? Me asusté un poco al principio. Yo, si bien me preparé con un estudio de Río Cuarto un poco y otro estudio de Córdoba, más un poco la cancha que yo tenía, bueno, la cuestión es que ahora... Bueno, Hugo Gómez, abogado, especialista en obras sociales. Si tenés algún problema con una obra social o alguna historia, pedí siempre, el Hugo Gómez, el abogado, dice, pedí siempre recibo. Ahí se acomodan bastante los patitos, ¿no? Porque claro, vos la ponés la tarasca. Hay mucha salud pública, muchos integrantes de salud pública cobran en negro, cobran en dólares. Sí, una cosa que me llamó la atención. Si quiero operarte los ojos son $400. Si tengo que operarte de la anestesista te cobra $400. El $400 pareciera que fuera la tarifa estándar para los profesionales. Sí. Claro. Y no todos tienen para ponerlo. Cuando uno necesita algo de urgencia, uno saca de donde no tiene. Pero muchas veces hay gente que no tiene. Sí, sí. O dice, no, quiero hacer lo correcto. Sí. Y ahí donde Hugo Gómez dice, sí, hagamos lo correcto. Sí, sí. Por ahí anda Hugo. Sí, de todas maneras, digo, cuando te ven aparecer, a ver, yo he ido a conversar con consultorio de médicos, les golpeo la puerta, decir, ¿qué pasa con la prótesis de este hombre que está trasplantado y que no se le está poniendo? ¿Pero quién es usted? Le digo yo al doctor. Entonces, no sé. Yo soy abogado. ¿Qué dicen? Respira hondo. Eso me gusta. Hay que acomodarlo, ¿viste? No, el otro día aparece el llamadito, venga a operarse, hágase el prequirúrgico, está todo en marcha, ¿no? Cambia un Viste poco que por ahí hay que poner las cosas en su lugar. Sí, me pasa. encanta. Bueno, Hugo, como siempre, es un placer hablar con vos. Hemos charlado largas horas en política. Sé lo que sos adoctrinado, muy adoctrinado siempre en los trabajos que has tenido. Enfermería, secretario de bloque de algún partido político por ahí, y ahora justamente el de abogacía. Me gusta verte que hayas crecido profesionalmente. Eso es para mí, aquellos hombres y mujeres que uno conoce y que ven proyectarse en el futuro, a mí la verdad que me pone contento porque soy de la ciudad, porque los conozco. No soy tan viejo yo, pero los hemos visto crecer y bueno, a mí es un placer para mí poder seguir charlando. Hemos tenido inclusive controversia, pero siempre, insisto, con esto lo pongo arriba de la mesa, siempre las discusiones en este caso, lo pongo el nombre de Hugo Gómez, el abogado, siempre las discusiones han sido arriba de la mesa, eso hemos charlado, ¿no? Y eso está bueno, porque más allá, cuando vos tenés algún problema judicial o algo, si lo busca Hugo Gómez, siempre arriba de la mesa. Y eso es lo que Hugo Gómez siempre intenta. Che, vayamos por derecha, pero arriba de la mesa. Y eso, la verdad, eso van con los trabajos profesionales. Bueno, gracias Tito. Gracias. No, ha sido un placer para mí. Bueno, nos despedimos con... Sí, no me digan así, ya me dice, si es político, si era enfermera, ahora es abogado, especialista en obras sociales, tenés alguna consulta, lo vas a encontrar en Barrio Cabero, calle Cafrune 879, o por redes sociales los van a encontrar a Hugo Gómez, ¿no? Ahora tiene cana Hugo, ya lo conocí, morocho, ahora tiene cana. Gracias Hugo, nos despedimos. Chau.